En este video estaremos considerando las respuestas del estudio de la revista del 6 al 12 de mayo 2024. ¿Qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos. Gracias una vez más por acompañarnos en esta consideración. Vamos a estar considerando juntos el artículo de estudio número 9 con el tema, a modo de pregunta, ¿desea de corazón dedicarle su vida a Jehová? Texto temático. ¿Cómo le pagaré a Jehová todo el bien que me ha hecho? Salmo 116, 12. Este artículo, que por cierto es muy práctico, nos ayudará a fortalecer nuestra amistad con Jehová para que, en el caso de los que no lo han hecho, sientan el deseo de dedicarle su vida y bautizarse. Sean una vez más bienvenidos y gracias por su visita. Vamos entonces a dar comienzo con el párrafo 1 y 2. ¿Qué hay que hacer antes de bautizarse? Respuesta: dedicarse a Jehová. Eso es lo que hay que hacer. Y note este punto interesante. Dios tiene hijos, no nietos. Quiere decir que sin importar si nacimos en un hogar cristiano o estamos empezando a estudiar la Biblia, la fe, la espiritualidad no se heredan. Es decir, no porque nuestros padres son hermanos de muchos años en la organización, automáticamente nosotros ya heredamos. Quizás lo que heredamos es una reputación, es un nombre, y los demás esperan que nosotros continuemos ese legado, pero eso no significa que la persona o el hijo o la hija es espiritual y que ama a Jehová con todo el corazón. Esto es personal, no es hereditario. Bien, dicho eso, pasemos ahora al subtema. ¿Qué es la dedicación? Y esto puede confundirse cuando, por ejemplo, se hace una obra, se está inaugurando una obra, un monumento, un edificio, y lo que normalmente se hace es una dedicación, se dedica, se hace un discurso de inauguración, pero vamos a ver que en este contexto la dedicación cristiana difiere de ello. Párrafo 3. Mencione algunas personas que estaban dedicadas a Jehová en tiempos bíblicos. Número 1. Los israelitas, porque ellos pertenecían a una nación que estaba dedicado, consagrado a Dios. ¡Qué privilegio! También está Aarón, que aunque ya formaba parte de una nación dedicada a Dios, Dios lo eligió, lo consagró, lo apartó para que fuera el sumo sacerdote. Y por eso en la placa delantera del turbante que él llevaba, esa placa brillante de oro, decía la santa señal de dedicación. Otro ejemplo, los nazareos. Ellos también estaban dedicados a Jehová de una manera muy especial. De hecho, la palabra nazareo viene del hebreo nazir, que significa separado o dedicado. Vamos ahora al 4a. ¿Qué significa para nosotros dedicarnos a Jehová? En pocas palabras, para nosotros dedicarnos a Jehová significa tomar la decisión de ser discípulos de Jesús y poner en primer lugar en la vida la voluntad de Dios. Entonces, note, estamos hablando de qué significa el efecto que tiene en nosotros dedicarnos a Jehová. Ser discípulos de Jesús, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Jehová. Parte B, ¿qué implica renunciar a uno mismo? Cuando uno se dedica a Jehová, tendrá que decirle no a todo lo que le desagrada. Y esto incluye la carne. Y esto es, hermanos, muy diferente de muchas religiones que se denominan cristianas, porque ellos, más para ellos es una emoción del momento. Ellos realmente un día dice que se bautizan, luego asisten al servicio religioso, hablan de aceptar al Señor Jesús como Salvador. En su corazón ellos hacen la oración de salvación y ahí quedó todo. Ya nada más fue una emoción del momento. Luego
su vida sigue girando en torno a la carnalidad. Y cuando decimos carnalidad estamos hablando de cosas que Dios condena o que Dios dice que sus siervos no deberían de hacer, como el adulterio, la fornicación. No estoy diciendo que eso no pase en nuestra religión, pero en otras religiones se ha normalizado. Esa es la diferencia. Entonces, se menciona 2 Corintios 5, 14 y 15. El amor del Cristo nos obliga. Dice, hemos llegado a esta conclusión, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto, y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces es importante este punto. Cuando nos dedicamos, le estamos diciendo no a todo lo que le desagrada a Dios. Entonces la dedicación es personal, por eso no está bien pensar que debemos dedicarnos para quedar bien con otras personas o complacer a otras personas. Otro comentario, esto incluye también rechazar las obras de la carne, como por ejemplo la inmoralidad sexual, que eso es algo que nuevamente, tanto en religiones y no digamos en el mundo que no es religioso, esto es completamente normal, muy normal. Y hacer lo que dice la Biblia, eso es lo más anormal e indecible e impensable. Y no es solamente la inmoralidad, también se menciona la conducta descarada, la impureza, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones, la formación de sectas, la envidia, las borracheras, las fiestas descontroladas. Y alguien puede decir, hermano, usted está juzgando, nos sentimos mal, o alguien en el territorio también, pero ¿qué dice el texto? Dice al final, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, así que no es negociable. No es negociable. Las normas morales de Jehová no son opcionales ni negociables. Él ya las dio. Si lo hacemos, bien por nosotros. Si no lo hacemos, eso tendrá consecuencias. Otro comentario. Se pone la historia del hermano Nicolás, que él dice, puedes ver las normas de Jehová como las rejas de una celda que no te dejan hacer lo que tú quieres, o como las rejas de un zoológico que te protegen del ataque de los leones. Y eso es lo que vemos en esta imagen. Así que es nada más cuestión de óptica. Muchas personas quisieran estar en el lugar de nosotros sirviéndole a Jehová, quisieran tener, por así decirlo, esa dicha de no ser esclavos de los vicios, de la carnalidad. Como ellos dicen, personas que están entregadas a su religión, ellos quisieran estar así, y dicen, nos lo dicen en el territorio, que ellos realmente no se pierden. Los que le están sirviendo a Dios no nos perdemos de nada allá afuera. Estar hundidos, que estar pescados vivos para el mal, no es nada agradable. Ellos creen que son libres, pero en realidad no lo son. Algunos lo reconocen, otros no. Pero es una pregunta personal. ¿Cómo ve usted las normas de Jehová? ¿Como las rejas de una celda que no lo deja hacer lo que quiere? Lamentablemente o realistamente, eso es lo que algunos piensan. Algunos que están adentro del salón, adentro de la congregación. Pero otros podemos verlas como las rejas de un zoológico que lo protegen del ataque de los leones. Podemos ver cómo el sistema está colapsando a niveles nunca antes vistos. Países de primer mundo tienen lugares zombies donde las personas son esclavas literalmente de sustancias adictivas. Son cosas que nunca se habían visto tan claramente como ahora. Y eso es lo que el mundo nos ofrece. Jehová nos protege de eso. Así que uno elige dónde quiere estar. Pero es bueno ser honestos con nosotros mismos y pensar o reflexionar qué es lo que realmente sentimos. Vamos ahora al párrafo 5, parte A. ¿Cómo se dedica alguien a Jehová? Bueno, en primer lugar, hermanos, esto es muy importante. Cuando uno va a entrar a la congregación, no firma un documento, no firma una carta, no firma un formulario. Cuando sí lo hace es cuando está llenando una solicitud para ser precursor
o para ir a Betel, o para cualquier otra asignación especial. Pero cuando uno va a formar parte de la congregación, no firma ningún documento. Entonces, ¿cómo lo hace entonces? Haciéndole una oración a Jehová en la que le promete que lo va a adorar solo a Él y que lo más importante en su vida será hacer su voluntad. En otras palabras, le está prometiendo a Jehová que lo amará siempre, con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Así se dedica alguien a Jehová. Y note, nuevamente, esto nos hace pensar en las palabras del capítulo de la dedicación del libro que enseña realmente la Biblia. Si lo desea revisar, el capítulo 18, el párrafo 24 dice claramente, cuando usted se está dedicando a Jehová, no se está dedicando a un grupito de hermanos o a un ser humano o a una obra, se está dedicando al Creador. Dice allí, ni siquiera se está dedicando a una organización, se está dedicando a Jehová. Hermanos, es muy importante entender eso, porque puede ser que alguien crea erróneamente, equivocadamente, porque tal vez no leyó o no entendió esa información, que complacer a ciertas personas es quedar bien con Jehová, y a veces realmente no es así. Porque entonces ya estaríamos adorando seres humanos y ya no estaríamos adorando a Jehová, y evidentemente no es de esa manera. Parte B. ¿Cuál es la diferencia entre la dedicación y el bautismo? La dedicación es en privado, el bautismo es en público, a la vista de todos. Esa es la diferencia, uno es público y el otro es privado. Otro comentario. El voto de la dedicación es una promesa muy seria y no es algo que debería tomarse a la ligera, como un juego, que hoy sí, mañana no, y luego vamos a ver. No es una emoción del momento. Eclesiastés 5, 4 y 5 dice, cuando le hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Él no le agradan los insensatos. Lo que prometas en un voto, cúmplelo. Es preferible que no hagas un voto a que hagas un voto y no lo cumplas. A este respecto hay personas que han sido, que son hijos de hermanos y han dicho que de momento ellos no se van a bautizar. ¿Por qué? Porque no lo sienten en su corazón. Ellos saben lo que esperan sus padres de ellos, lo que espera la congregación de ellos, y es una presión que tienen encima, pero ellos con honestidad han expresado que en su corazón, en ese momento, no sienten el deseo de hacer este voto tan serio. Y eso, en cierto modo, es encomiable. ¿Por qué? Porque están siendo honestos. En cambio, alguien que se dedica por emoción del momento y resulta no expulsado, pero resulta que deja la congregación, se vuelve inactivo, y ya inactivo lleva una vida desenfrenada en el mundo. Entonces, ¿quién está en mejor situación? ¿Alguien que hizo el voto, dice Eclesiastés 5, 4 y 5, o alguien que no lo hizo y que en cierto modo está restringiéndose? En otras palabras, no está jugando con Jehová. Jugar con Jehová, jugar con Dios es un asunto muy serio. Y aquí vemos la imagen. Dedicarse a Jehová significa prometer que lo adoraremos solo a Él y que lo más importante en nuestra vida será hacer su voluntad. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermanos, esto abarca varias cosas, como por ejemplo, adquirir un conocimiento exacto de la verdad, vivir en santidad, no ser parte del mundo, ayudar a las viudas, a los huérfanos, ayudar al prójimo. Sí, es muy importante ser agradecidos, dice la Biblia también, que seamos agradecidos. Entonces, si alguien piensa, la voluntad de Dios es nada más, única y exclusivamente, ir a Betel, o ir a la construcción, o ser precursor, sí forma parte, pero no es únicamente eso. Alguien podría ir a estos privilegios y vivir en adulterio, vivir en inmoralidad. Entonces no está haciendo la voluntad de Jehová. Alguien podría estar en esos privilegios y no dar las gracias nunca, ni a Jehová,
ni a los demás, porque cree que merece estar allí. Entonces no está haciendo la voluntad de Jehová. Alguien podría tener esos privilegios y no ayudar a nadie, ni a los hermanos, ni a las viudas, ni a los huérfanos. Entonces no está siendo completo para con Jehová. Por eso he mencionado, si usted busca en la Biblia voluntad de Dios, se va a dar cuenta que abarca varias cosas, no únicamente la predicación o una asignación. Entonces todos podemos realizar la voluntad de Jehová, muy importante. ¿Qué lo motivará a dedicarse a Jehová? Párrafo 6. ¿Qué motiva a alguien a dedicarse a Jehová? Debería ser y se espera que lo está haciendo porque ama a Jehová. No por una emoción del momento, no porque mi hermano mayor se bautizó, mi hermana mayor se bautizó, o porque me están presionando. Al estudiar la Biblia, la persona se espera que vaya entendiendo este concepto de tener una relación personal con Dios, y va a llegar un punto en que la persona va a entender, se va a convencer ella misma que existe Dios, que Jehová es real, que Él inspiró la Biblia con su espíritu y que hay una organización que se está esforzando por realizar su voluntad aquí en la tierra. Entonces hay personas que llegan a este punto, analizan estos temas y no lo aceptan, no lo creen. Bueno, eso se respeta. Pero estamos hablando de alguien que ya entendió estos puntos y que sí los acepta. 7. ¿Qué se espera de alguien que se va a dedicar a Jehová? Bueno, aquí la organización está siendo muy clara, está siendo muy razonable. Se espera que conozca las enseñanzas básicas de la Biblia. No está diciendo que se sepa la obra perspicacia de memoria, que pueda explicarnos el libro de Apocalipsis y de las profecías de Daniel a diestra y siniestra y con los ojos cerrados. Se espera que esté obedeciendo las normas de Dios, es decir, las obras de la carne las está evitando, legalmente casado, y si está divorciado, entonces legalmente divorciado, si no vive en alguna práctica perjudicial, algún vicio, por ejemplo, y que esté hablando con otras personas sobre sus creencias según le permitan sus circunstancias. Hermanos, esto es muy serio porque hay algunos hermanos ancianos que lamentablemente, aunque la organización dice esto a un grado razonable, ellos inventan sus propias reglas. De hecho, la instrucción es que si una hermana o una persona solicita que se le hagan las preguntas del bautismo, la instrucción es hacérselas. No evaluar si procede o no procede. La instrucción es realizar la conversación de las preguntas del bautismo. Esa es la instrucción, está en el libro Organizados, solo que algunos no lo han leído. Algunos han inventado reglas. La persona debe dirigir al menos 5 cursos bíblicos, debe tener al menos unas 20 revisitas al mes, y así una serie de reglas. Como debe convencernos a nosotros debemos sentir algo que esa persona realmente está lista. Hermanos, eso es ir más allá de lo que está escrito, y eso, lejos de edificar la congregación, lo que hace es demoler la congregación. Una persona puede desanimarse tanto que mejor se aleja. ¿Por qué? Porque concluye erróneamente que como no puede complacer a un par de personitas, no va a poder complacer a Jehová. Y no es así. Aquí la organización nos pone cumplir las enseñanzas, saberlas a un grado razonable. Y por supuesto, un amor por Jehová, un amor intenso y que desea adorarlo solo a Él. Entonces esos son los puntos. Y no por complacer al maestro o a los padres cristianos o a los hermanos de la congregación. Por supuesto, amamos a nuestro maestro o maestra de la Biblia, amamos a nuestros padres, amamos a los hermanos, pero no es para ellos nuestra dedicación, no es para ellos nuestro bautismo, es para Jehová, es algo muy serio. Entonces hemos visto este punto, quizá me explayé un poco, me extendí un poco, y lo hice, hermanos, porque
Si usted lee la respuesta se va a dar cuenta que es algo muy sencillo. Algo muy sencillo lo que dice la organización, lo que espera la organización, pero lamentablemente en la práctica, en el mundo real en el que vivimos, algunos hermanos no lo dejan sencillo, lo ponen o lo complican demasiado. Y nuevamente, eso no es lo que Jehová y la organización esperan que hagan los hermanos al momento de alguien querer dedicarse y bautizarse. Algunos han preguntado, hermano, ¿y cuando yo me voy a bautizar, tengo que confesarme con los ancianos, reunirme con ellos y confesarles toda mi vida y todo mi historial? Tampoco existe tal instrucción. Y eso debe tener mucho cuidado a quien le está compartiendo su vida privada, su vida personal, porque después, tristemente, puede convertirse del conocimiento de todos los demás la vida privada de una persona por haber elegido comentarle su vida privada a la persona equivocada. Entonces, tampoco existe una instrucción que diga que debe confesar su vida privada antes del bautismo. Claro que hay algunas preguntas muy personales, como por ejemplo si la persona padece o tiene algún padecimiento que pudiera ser contagioso. Eso no está diciendo que eso es confese su vida privada, pero eso ya tiene que ver más que todo con cuestiones de salud. Bien, hermanos, pasemos ahora al 8. Tenemos el Salmo 116, 12 al 14. Leamos. ¿Cómo le pagaré a Jehová todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación, y el nombre de Jehová invocaré. Los votos que le hice a Jehová los cumpliré en presencia de todo su pueblo. Esto lo dijo el rey David. ¿Qué relación hay entre la gratitud y la dedicación? Una gran relación, están estrechamente relacionadas, porque si alguien dice que agradece a Dios, que ama a Dios, pero no lo demuestra con sus acciones, esa persona está muerta. Esa persona es como el esposo que le dice a su esposa que la ama, pero no le da dinero, no le cubre sus necesidades y quizás hasta la agrede física, mental, verbalmente, pero le dice que la ama, pero por todo lo demás, con sus acciones, no es consecuente. Son solo palabras que se las lleva el viento. Entonces alguien cualquiera, hasta los líderes políticos, los líderes religiosos, le dicen a sus feligreses que los aman, que los quieren, pero las acciones demuestran todo lo contrario. Entonces hay humanos que así hacen, dicen que aman a Dios, pero sus acciones demuestran lo contrario. Una manera de agradecerle a Jehová su inmenso amor y todo lo que hace por nosotros es dedicarle nuestra vida. Este sería el ideal, que todo ser humano en este planeta podría hacer, pero eso no va a pasar. Eso sería algo así como una utopía, como un sueño ideal, pero eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque cada persona elige qué hacer con su vida. Por eso dice en Deuteronomio 16, 17, el regalo que lleve cada uno debe ser en proporción a la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. 2 Corintios 5:15, Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces note, este es un punto interesante que está en la Biblia. Es segunda vez que se cita este texto en el estudio. Sí, quizás se dio cuenta, quizás no, pero le estoy mencionando por si desea mencionarlo en su comentario. Dice que ahora vivimos, normalmente escuchamos, hay que vivir para Jehová, pero el texto que dice, vivimos para quien se entregó por nosotros, murió por nosotros y fue resucitado. ¿Quién es? Cristo. Así que dice, ya no vivimos para nosotros mismos, sino por y para Cristo. Eso dice el texto. Un texto que no leemos con mucha frecuencia en las reuniones, pero que lo estamos considerando en este estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos adorando a Jesús, pero sí estamos reconociendo el papel que Él tiene en nuestra adoración al Padre. Y esto es como un rompecabezas, porque la Biblia dice, nadie llega al Padre si no es por el Hijo, pero nadie llega al Hijo si no es por el Padre. Se cruzan. Así que no es nada más el Padre,
como algunos hermanos lo entienden, pero tampoco es como lo dicen en la religión, en la cristiandad, que solamente es el Hijo y excluyen al Padre. Ambos tienen un papel en nuestra adoración. A lo mejor no mucho meditamos, no mucho pensamos en este punto, pero ahora el texto saca a luz este tema. Vamos ahora al subtema. ¿Está listo para dedicarse y bautizarse? ¿Por qué no debería nadie sentirse presionado a dedicarse a Jehová? Número 1. Cada quien va a su propio ritmo y su propio proceso. No todos tienen las mismas circunstancias. No todos los estudiantes progresan al mismo ritmo. Y no todos los jóvenes maduran espiritualmente a la misma edad. Algunos lo han tenido muy difícil y otros lo han tenido relativamente fácil. Han tenido los padres perfectos, por así decirlo. Todo lo han tenido servido en una copa dorada para solo tomar. Pero hay otros que han tenido que abrir brecha, picar piedra, por así decirlo, como en un camino, y les ha sido muy difícil. Así que, un comentario, hermanos. Cualquiera, o casi cualquiera, puede bautizarse en una asamblea. Es decir, como ya vimos, se le hacen las preguntas para el bautismo, se analizan sus circunstancias, y casi cualquiera puede llenar esos requisitos, puede reunir esos requisitos, pero el bautismo y ver al grupo de hermanos ahí aplaudiendo después que la persona sale del agua, eso no es la conclusión de la carrera, es nada más el comienzo de la carrera. Quizás usted recuerde el día que usted se bautizó. ¿Cuántos que se bautizaron con usted continúan hoy sirviéndole a Jehová? Quizás usted lo recuerda, quizás no, pero así como muchos se bautizan, también de esos muchos que se bautizan hoy, mañana terminan dejando la congregación o expulsados. Y es que uno puede dejar la congregación alejándose, volviéndose inactivo, y también hay otros que practican el pecado y de repente sale a la luz lo que están haciendo y entonces se les expulsa. Entonces son esas dos formas que quizás no hemos pensado, pero ahí está. Entonces cualquiera puede bautizarse, pero no cualquiera puede vivir conforme a ese voto de dedicación hasta el día de hoy. Entonces por eso, hermanos, no está bien comparar, no está bien codear a la persona que está a la par de nosotros como, ¿y tú cuándo? Mira él o mira ella, ya está, ¿y tú para cuándo? Pero sí existe esa presión, a veces una presión en la congregación para aquellos que no se han bautizado. No debemos entonces hacer esos comentarios o presionarlos. Porque entonces, si la persona no lo hace bien, podría decir, es que yo me bauticé porque me estaban presionando, no porque realmente amara a Jehová o porque entendía las cosas. De hecho, hay una pregunta de los lectores que habla de si alguien se puede bautizar por segunda vez. Y entre los factores que ahí menciona, tiene que ver si la persona no entendía por qué se estaba bautizando. Realmente no era un bautismo válido. Quizás pueda leerlo, es como un proyecto de estudio personal, esa pregunta de los lectores. Estamos haciendo más que solo repetir lo que está escrito en el párrafo como respuesta. Si considera que el video está siendo un poquito más extendido, tengo un video más corto que dura apenas 10 minutos, 9 minutos, donde solo repito la respuesta. Pero es muy bueno ver estos temas, ver qué más dice la Biblia, qué más dice la organización y qué es la realidad, qué es en la práctica toda esta información. Podemos analizar nuestra propia situación, nuestras circunstancias de manera realista y objetiva y no compararnos con la otra persona. Entonces, eso ha pasado, hay quienes los han presionado y les ponen de ejemplo a alguien, mira, ya se bautizó. Y al siguiente año ese alguien que se bautizó sale expulsado y la persona que aún no se ha bautizado le dice a la otra persona, ¿te das cuenta qué pasó con aquella persona? Entonces, por eso no está bien comparar. 10. ¿Qué puede hacer si ve que no está listo para dedicarse y bautizarse? Seguir luchando. Es que no tengo fe, es que no creo que esto sea verdad. Entonces hable con Dios. Órele a Dios. Dígale
en oración en su cuarto privado que usted no cree en Él y que le ayude a creer, que le ayude dándole fe, que le ayude a entender lo que aún no ha entendido. Entonces, esa es la opción, esa es la exhortación y a realizar los cambios necesarios. Entonces, nuevamente, el bautismo no es el fin de la carrera, es nada más el comienzo de la carrera. Lo que se hace previo al bautismo es como un entrenamiento para que la persona esté entrenada para lo que viene después del comienzo de la carrera. Tenemos Filipenses 2:13 que dice: Dios es el que, tal como a Él le agrada, los llena de energías, dándoles el deseo como las fuerzas para actuar. Filipenses 3:16: sin importar cuánto hayamos progresado, sigamos andando correctamente por ese camino, por ese mismo camino. Así que no es el fin. Siempre tendremos que seguir realizando cambios, seguir orando, seguir luchando, bautizados o después del bautismo, siempre seguiremos en esa misma rutina. ¿Por qué algunos no se deciden a dar el paso? 11. ¿Qué hará Jehová para ayudarnos a ser fieles? Bueno, algunos piensan que pueden cometer un pecado grave y entonces mejor no, porque no quieren salir expulsados. Entienden que es una seria responsabilidad y eso es bueno, entender el serio compromiso. Pero la Biblia dice que Dios le dará a sus siervos todo lo que necesiten para que se porten de una manera digna de Él y así le agraden en todo. Otro comentario: Jehová nos dará las fuerzas necesarias para hacer lo correcto. Él ya lo ha hecho con muchos otros y lo hará con nosotros también. 12. ¿Qué nos ayudará a no cometer un pecado grave? Bueno, aquí ya viene un punto de tomar conciencia. Número 1. Aprender a cultivar autodominio y no dejarnos vencer a la primera tentación. Mire, las tentaciones pensamos, como el tema de la universidad, los hermanos han dicho en los broadcastings que su preocupación principal es el daño espiritual que la persona pueda sufrir en un ambiente tan inmoral. Debemos entender, hermanos, que las tentaciones y el peligro espiritual no lo vamos a vivir únicamente en la universidad, lo vamos a vivir incluso adentro de la misma congregación. Imagine, como la experiencia de hace unos estudios atrás, un anciano de años cometiendo adulterio con una persona de adentro de la congregación, y le propone que eso sea como un secreto entre ambos, y que si se siente mal, puede pedirle perdón a Jehová, y Jehová va a entender. Imagínese, ¿dónde cae, de dónde viene esa tentación? No viene de la universidad, puede venir en el lugar de empleo también, pero puede venir también en la misma congregación. Esa experiencia yo no me la inventé, salió en el estudio. Si usted estuvo presente en ese estudio, seguro que lo recordará. Y no fue un engaño, un adulterio de un año, de unos meses, él llevaba años. Y dice el estudio de la revista que él llevaba años también como anciano de congregación. Imagínese. Así que, autodominio y no dejarnos vencer a la primera. Otro comentario: entender que somos responsables por nuestras acciones, en vez de andar culpando a otros, como Eva. ¿Qué hizo Adán y Eva? Adán dijo: no, es que ella me ofreció y por eso yo acepté. Y ella que dijo: no, es que a mí la serpiente me ofreció y por eso yo acepté. Y ahí está, el culpar a los demás, no aceptar la responsabilidad. Otro comentario: podemos aprender a controlar lo que sentimos y lo que hacemos. Es bueno ser honestos con nosotros mismos. No todos tenemos las mismas debilidades o los mismos deseos o las mismas tentaciones. Hay quienes su debilidad es la bebida alcohólica, pero hay otros que su debilidad son los ojos, la lujuria. Hay otros que su debilidad puedan ser la codicia, la ambición material de querer tener más y más. Así que no todos tienen la misma situación espiritual, pero una vez que nos conocemos a nosotros mismos en ese aspecto, ya alcanzamos cierto poder. ¿Por qué? Porque ya sabemos dónde tenemos que cuidarnos. Hay varias cosas que nos pueden ayudar: orarle a Jehová todos los días, tener un buen programa de estudio personal, las reuniones y la predicación. Lo que dice Gálatas 5:16, eso es andar por espíritu. Y así no llevaremos a cabo algún deseo carnal.
Entonces, recuerde, todos los hermanos a nivel mundial son imperfectos, todos, también en Betel, también en la construcción, también en la obra de circuito, también en la obra misionera. Los hermanos a veces caen, y cuando digo caer no me refiero a una caída física, a una caída espiritual, porque ellos también tienen estas luchas, pero nosotros solemos creer que no, que como ellos son de un privilegio especial, ellos no cometen pecados, siguen siendo imperfectos, igual que usted, igual que yo. Así que no cambia nada. Vamos ahora al 13. Qué buen ejemplo nos dio José. El buen ejemplo de pensar en cómo reaccionaremos ante la tentación. La esposa de Potifar ya le había puesto el ojo, él pudo percibir cómo ella lo miraba cuando él llegó a la casa de él, y uno puede sentir, quizá usted lo ha sentido, cómo alguien lo mira. Cuando alguien mira a otra persona con deseo o con interés, eso es evidente. Cuando alguien mira a otra persona con desprecio, también eso es evidente. Las miradas transmiten energía y se percibe. Entonces él ya sabía por dónde iba ella y ella empezó a insinuársele. Pero él tenía clarísimo cómo responder. Y dice que vez tras vez él se negaba y él salía de allí. Llegó el punto en que ella, la gota que derramó el vaso, y él le dijo muy claro, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? Pero oiga, no estaba la ley de Moisés, no estaban los 10 mandamientos. ¿De qué ley estaba hablando? ¿De qué conocimiento? Bueno, la Biblia menciona, que eso no está en la Biblia, pero sí lo dice el libro del Génesis, que ya había un conocimiento de las leyes, las disposiciones y los estatutos de Dios, pero no hay más información, al menos no en el libro de Génesis. Ese ya es otro tema. Todo indica que José ya sabía cómo reaccionaría incluso antes que la esposa de Potifar lo tentara, así que cuando llegó el momento, se le hizo más fácil decir que no. 14. ¿Cómo podemos aprender a rechazar todo lo que Jehová odia? Pensando desde hoy, ¿cómo vamos a reaccionar cuando se presente una tentación? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando alguien nos proponga el mismo pecado de José, cometer adulterio? Quizás es alguien que nos gusta, quizás es un vecino, un compañero de trabajo, quizás es alguien hasta de la misma familia. Lamentablemente eso ocurre también. ¿Qué hay si lo hace alguien de la misma congregación? Lamentablemente eso también ocurre. Es algo muy triste que también ocurre. Debemos aprender a rechazar al instante todo lo que Jehová odia, sin detenernos ni un segundo en dudar. Pero ¿y si sí? Y a fantasear en nuestra cabeza. 15. Tenemos el texto de lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradarle a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer, dice el texto, que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Entonces no es nada más de creer ciegamente, hay que creer que Él existe y que Él recompensará a cada quien según su actuar. Así que, ¿cómo puede usted demostrar que es de los que buscan con empeño a Jehová? ¿Cómo puede usted demostrar? Respuesta: con las acciones. Al esforzarnos por alcanzar la meta de la dedicación y el bautismo, estamos demostrando que buscamos con empeño a Jehová. Otro comentario: y también ya nos bautizamos, ahora seguimos progresando, no nos estancamos, rogando a Dios que nos examine si hay alguna mala tendencia y nos siga guiando, como dice el Salmo 139, 23 y 24. Siga acercándose a Jehová. ¿Cómo trae Jehová a los hijos de los testigos a la congregación? Juan 6:44. Este texto dice: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y a ese yo lo resucitaré en el último día. Bueno, esto quiere decir que si uno primero se acerca a Dios, Él entonces se acercará a uno. Jehová no nos ve como uno más del montón. Jehová no nos ve como nietos, o bisnietos, o tataranietos. Él tiene hijos. Entonces, todas las personas que están en la congregación están ahí
porque de alguna manera Jehová las atrajo una por una, y eso incluye a los hijos de los testigos. Así como mira usted hijos de hermanos que están en la congregación, también hay hermanos que sus hijos están en el mundo, porque no quieren saber nada de Jehová ni de la organización. Eso se respeta, pero no pensamos que los hijos de los hermanos automáticamente son testigos y más miembros de la organización, y que la organización crece porque los hermanos están teniendo muchos hijos, y que entonces así es como está creciendo. No, también hay muchos hijos de hermanos que están fuera de la organización, que están alejados, o que simplemente nunca quisieron formar parte de la organización. Es un punto en el que casi no pensamos, pero así funcionan estas cosas. Pero nuevamente, así como Jehová atrae a las personas a su organización, también Él limpia su organización. Salmo 48, ¿qué veremos en el próximo artículo? Y tenemos este salmo: hacer tu voluntad, oh Dios mío, es un placer para mí, y tu ley está en lo más hondo de mi ser. El siguiente artículo nos ayudará a seguir sirviendo a Jehová después del bautismo, a seguir haciendo su voluntad. Vamos al repaso. Si este video le gustó, le instruyó de alguna manera, le ayudó un poco, quiero invitarlo amablemente a que se suscriba, que lo comparta para que más hermanos, más personas puedan beneficiarse de esta información que es muy necesaria en estos tiempos que estamos viviendo. Vamos al repaso. ¿Qué significa estar dedicado a Jehová? Significa que uno toma la decisión de ser discípulo de Jesús y poner en primer lugar en la vida la voluntad de Dios. Significa que ya no vivimos para la carne, para nosotros mismos, sino que vivimos para Jehová y para Cristo, rechazando las obras de la carne y realizando la voluntad de Jehová. ¿Qué relación hay entre la gratitud y la dedicación? Una estrecha relación. Si decimos que agradecemos, pero no hacemos, realmente no estamos agradeciendo. Pero si decimos que agradecemos y lo demostramos con nuestras acciones, entonces realmente estamos agradeciendo todo lo que Jehová ha hecho por nosotros. ¿Qué lo ayudará a no cometer un pecado grave? Tomar conciencia de cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestra lucha interna, y aprender a cultivar autodominio. El primer paso es reconocerlo. Es como una persona que tiene un problema. El primer paso es reconocer y aceptar que tiene un problema. Mientras no lo reconozca y no lo acepte, esa persona no va a poder salir de allí. Y así no nos dejaremos vencer a la primera tentación. Entender que somos responsables de nuestras acciones, y así no vamos a estar culpando a nuestros padres, a quien nos dio estudio, a quienes nos presionaron. De hecho, si alguien nos presiona, podemos citar este estudio, que estamos aprendiendo que no hay que presionar ni obligar a nadie. Y podemos aprender a controlar lo que sentimos y lo que hacemos. Hemos llegado al final de este estudio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos entonces a pasar ahora al segmento de los saludos. Saludamos a Anamar Perla, Cedit Maldonado. Saludamos a Ronald Abarca, María Esther Guzmán, Judite Pires, Roberto Quintana, José Alfaro, Carlos Zúñiga Piccolo, Ulises Mayo Ramírez, Mercedes Cruz y H. Kerip. Así que muchísimas gracias, queridos hermanos. También les enviamos un cordial cariño a ustedes, a sus queridas familias. Que Jehová les siga bendiciendo y prosperando también. Continuamos con los saludos. Saludamos a Jenny Moncada, María Delgado, también a Jessica Huerta, José René Morales desde El Salvador. Saludamos a Jessica Huerta desde Maracaibo, Saúl González, gracias por mantenerse pendiente, Carmen Cruz, Alicia Allende, Yesenia Robles, Leandro Emanuel González, Esther 3320, Neisa Aguilera, José Luis Díaz, también los saludamos, Margarita Cáceres, Germán Vega, Irma Maldonado, Sila Sadoglu, Jenny Moncada, Adriana Machay, Zenaida
Rivas, Casimiro Mans, Margarita López. Qué alegre saludarle, hermana López. Ya habíamos extrañado su comunicación, esperamos se encuentre mejor, recuperándose, y gracias por escribirnos. Que Jehová le siga cuidando y bendiciendo. Saludamos a Visitación Benítez desde España, Patricia Gil también, César Garmendia, Belkis Pinero, Adriana Machay, Mabel de Quino, Esteban Alarcón Barrios, Mr. Rey Serrano, Marina Loredo, que nos pide que sigamos orando por su hijo Abraham, que continúa con el proceso de su enfermedad. Saludamos también a Consuelo Ramírez, a María Esther Guzmán, tenemos también a Saúl González, Josh Imar Santiago, tenemos también a Margarita González. Gracias por su comunicación, así que gracias, queridos hermanos, por escribirnos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.